Decisiones. Hoy nos encontramos con una invitada de lujo porque ustedes saben que siempre hablamos de temas empresariales, datos, ESG, pero hoy nos convoca un tema sumamente importante en toda, digamos, el core business y en las políticas que se llevan a cabo de las empresas. Hoy nos acompaña Lena Acosta, experta en asuntos éticos. Bienvenida a Revista C-Level. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy llevaste a cabo una charla que se tituló Mujeres Afro en el sector empresarial. Quiero empezar hablando sobre ese sector. ¿Cómo estamos en materia de datos en el tema afro? ¿Hace falta metodología? ¿Hacen falta datos? ¿Cómo le podemos explicar este tema a nuestros oyentes? En términos generales, la generación de datos estadísticos de fuentes oficiales alrededor de la población afro es limitada. Y cuando hablamos del sector empresarial más, yo precisamente para preparar esta conferencia me di a la tarea de investigar y me daba cuenta que los datos que uno podía encontrar eran producto o de ejercicios académicos o de ejercicios periodísticos. Entonces no contamos con una línea base que nos ponga a todos en un mismo plano de entendimiento de cuál es la situación de la población afrodescendiente, por lo menos en su incorporación al sector empresarial. Entonces, por ejemplo, encontramos datos que organizaciones o instituciones académicas como el CESA han dado en relación con la participación de las mujeres en juntas directivas en nuestro país en las empresas que cotizan en bolsa. Entonces vemos cómo hemos venido en un proceso de menos a más. Entonces hoy más o menos oscila alrededor de un 20% esa participación. Pero cuando ese ejercicio se hace con una perspectiva de interseccionalidad, es decir, mujeres, pero mujeres afro, entonces advertimos que el número es extremadamente diferente y es 0% de participación en juntas directivas. Entonces eso sí o sí tiene que obligarnos a nosotros como sociedad a analizar esas circunstancias de manera diferenciada. Nosotros generalmente hablamos sobre el tipo de políticas empresariales que se llevan a cabo y la cifra que nos comentas es sorpresiva, porque si bien pues, Colombia es un país de mestizaje, pero ¿qué pasos pueden empezar a hacer las empresas también para disminuir esa brecha y llevar a cabo políticas que realmente sirvan no solamente para disminuir la brecha, sino también para empezar un proceso de formación en las empresas que les permita no solamente incluir más gente afro, sino también llevar a cabo un proceso con otro tipo de comunidades que se encuentran aisladas del territorio de las empresas y por supuesto de las lógicas empresariales? Yo creo que lo primero en lo que uno debe hacer conciencia es que las organizaciones no es la infraestructura física, las organizaciones somos las personas. Y en ese sentido debemos trabajar en las personas y en los sesgos alrededor de esas personas cuando queremos realmente materializar acciones de diversidad e inclusión. La población afrodescendiente, además de no tener representación en juntas directivas, digamos que su participación en el sector empresarial ha estado muy determinado por la conciencia que se tiene de este lado de cuál es la oportunidad real que yo tengo para hacerme a una posición en ese espacio. Entonces tenemos que trabajar en dos sentidos. Hay algo que yo denomino la esfera subjetiva de la discriminación, y es que después de que tú has sido racializado, como sucede en nuestra sociedad, comienzan muchas inseguridades alrededor de tu capacidad para ser suficiente para poder desempeñar una posición determinada en una organización a ese nivel. Entonces necesitas recobrar esa confianza. ¿Cómo recobras esa confianza? Llenándote de capacidades, llenándote de herramientas, superando esos factores que son habilitantes para que puedas competir en términos de igualdad. Y ahí yo creo que el sector empresarial debe dejar de ser solo un sector económico para cumplir un rol como actor político. No podemos seguir pensando en que si eso no lo soluciona la institucionalidad, nos quedamos sin posibilidades y elementos para trabajar por el mejoramiento de condiciones o cierre de brechas. Yo sí creo que lo primero es aceptar que las organizaciones somos las personas, que por más que haya una política o un documento donde se defina la cultura organizacional, eso no se impone, eso se construye, ¿sí? Se forjan las personas.
Yo puedo decir que este es un ambiente laboral libre de discriminación, pero yo no le estoy haciendo a las personas un cuestionario alrededor de cuál es su perspectiva alrededor de esas otras poblaciones en su vida cotidiana familiar. Y nosotros representamos lo que somos a nivel personal en las organizaciones. Entonces yo sí creo que ese compromiso debe estar dado por reconocer esa circunstancia, trabajar en las personas y a partir de eso iniciar procesos de escucha activa con esas poblaciones. Es muy difícil que una persona que no ha estado en los zapatos de la población que ha sido marginada pueda entender cuáles son esos obstáculos que le impiden tener acceso a esas oportunidades. Entonces esa empatía es de pronto generando espacios en los que puedes ponerte en ese lugar de enunciación. Y para eso o eres tú un representante de esas causas o por lo menos eres una persona con disposición a escuchar de manera activa a esas poblaciones para poder identificar en qué momento o en qué medida o bajo qué alternativas o iniciativas puedes comenzar a mejorar esos indicadores. Debe dejar de ser un indicador, ¿no? Porque el indicador pues te habla a ti de, tenemos el documento de política pública, por ejemplo, pero eso no te habla a ti de la cultura organizacional, ni te habla a ti de que en efecto la conformación de ese espacio sea más diverso. Seguimos creyendo hoy en día, y yo he escuchado discursos de esa naturaleza, es que simplemente necesitamos gente competente. Claro, que a ese nivel es donde debemos llegar, pero estamos también, digamos, como muy documentados alrededor de que la diversidad es la que permite tener mayor capacidad de innovación. Y al final del ejercicio eso tiene unos réditos precisos en términos de la utilidad del negocio. Entonces eso nos tiene que poner a nosotros en el ejercicio también de mirar cuáles son las realidades que podemos ir creando para facilitar la incorporación de ese talento que es competente, simplemente que no ha encontrado el puente entre la necesidad y la oportunidad para poder llegar. Nos autorreconocemos como mestizos, por ejemplo, pero ¿qué significa el mestizaje? Si el mestizaje significa que hay varios actores que tuvieron que tener algún tipo de interacción, interrelación para que ese mestizaje se pudiera dar, ¿cómo no reconocer al otro? ¿Por qué si nuestro color de piel no revela nuestra pertenencia racial, entonces sentimos que debemos hablar en terceras personas? ¿Por qué tener en tu tronco ascendente un familiar afro no te habilita a ti para reconocerte con orgullo como parte de esa población y consideras que es algo vergonzante? Todas esas razones alrededor del por qué se actúa de una manera o de la otra es porque conscientemente reconocemos que esa circunstancia genera desventaja. Lo que pasa es que inconscientemente queremos justificar nuestra actuación simplemente manifestando de que son comportamientos involuntarios. Ahí es donde yo creo que está el mayor reto de mi lucha, y es poner las conversaciones incómodas, poner el dedo en la llaga y que podamos superar el escenario de la inconsciencia. Frente a una circunstancia inconsciente, cuando se vuelve consciente, los retos son mayores. Yo quiero hacerlo consciente para muchas personas y que a partir de ahí miramos realmente cuál es la voluntad real que hay de que las cosas sean distintas. Lena, en la conferencia tú mencionaste que la educación fue un factor clave para ti. ¿Podrías comentarnos por qué y cuál es el reto, digamos, de otras personas que no han podido acceder a educación superior? Mira, la educación de calidad es tan importante que me permite hoy estar aquí en esta entrevista estructurando un discurso frente a unas preguntas que puedan ser comprensibles, no solamente para las personas que hacen parte de la población afro, sino para cualquier persona que pueda escuchar. Comunicarnos, la manera en la que podemos poner de presente nuestras necesidades, expectativas, establecer acuerdos para mejorar condiciones es comunicándonos. Y la educación es una herramienta que te permite hablar en un lenguaje que es común. Hoy muchos de los distanciamientos están dados porque, por ejemplo, el sector empresarial no encuentra un discurso que le permita dialogar de manera clara con poblaciones cuya perspectiva y dimensión de la vida y del desarrollo es totalmente diferente. La educación te permite eso y te habilita para estar en espacios en los que luego, cuando las personas logran entender la posición, pueden tener mayor nivel de conciencia y mejor disposición a desaprender cosas y aprender otras que abren caminos. Entonces yo creo que la educación es importante por eso, y también es importante porque estamos en un país que
que nos guste o no, las posiciones están determinadas por indicios. Mejor dicho, tú necesitas demostrar en tu hoja de vida que cumples con requisitos para poder hacerte a esa posición, ¿sí? Eso no necesariamente quiere decir que tú seas la persona más competente para desarrollar esa labor. Pero si tú no surtes o cumples la barrera de esos requisitos habilitantes, pues lamentablemente ni siquiera vas a tener la oportunidad para. La educación también, en un país como el nuestro, ayuda para eso. Y finalmente te permite ser autocrítico, hacer reflexiones autocríticas. Cuando tú has tenido la oportunidad de acceder a educación de calidad, eres capaz de ser empático, eres capaz de reflexionar acerca de tus actos y determinar si a lo mejor en un momento determinado tu posición fue correcta o tienes que recular y de pronto comenzar a actuar de diferente manera. Si eso no está, puede haber mucha sabiduría, ¿sí? Que no tengas educación académica no necesariamente te hace un ignorante. Puedes tener mucha sabiduría y muchas cosas para transmitir, pero muy seguramente te vas a encontrar con unas barreras que te impiden hablar con esos otros actores que quisieras tú que te escuchen, pero que no encuentras ese discurso o ese diálogo común. Hay un tema que conversaste en la conferencia y tiene que ver con el derecho a tutela. ¿Cómo se vincula esto al área empresarial? Bueno, eso tiene que ver también con la educación, ¿sí? Yo soy abogada de formación. Cuando yo fui víctima, digamos de manera pública, de un caso de discriminación racial, y en el país nunca nadie había ejercido los mecanismos constitucionales que hay dispuestos para garantizar su derecho a la igualdad y no discriminación, mi hermana y yo tuvimos la capacidad de ver esa herramienta y ver que era asequible a nosotras porque teníamos el conocimiento y la formación. De lo contrario, muy seguramente no habría pasado de ser nuevamente un caso con algún boom mediático, pero no habría tenido trascendencia dentro de la esfera de los medios. Entonces, la acción de tutela es un mecanismo que le permite a los colombianos reivindicar no solamente el derecho a la igualdad y no discriminación, sino todos aquellos derechos fundamentales que la Constitución dispone a su favor. Que la empresa sea consciente de esa realidad, de pronto lo pone en el plano de saber que el tema del respeto a la diversidad no es simplemente una decisión corporativa, es una obligación constitucional, ¿sí? Para la institucionalidad, para las organizaciones civiles y para el sector empresarial. El tema de los derechos humanos y las empresas, por eso es que hay un gran capítulo y muy seguramente en el componente social del ESG aparece muy bien decantado porque los referentes son internacionales y aquí comenzamos a aplicarlo de manera muy ágil y se priorizaron unos sectores económicos bastante importantes en el país para su implementación. Cuando hablamos de ese componente de empresas y derechos humanos, partimos por reconocer que somos actores que estamos en una sociedad donde interactuamos con otros que tienen unos derechos garantizados por un marco jurídico constitucional y que tenemos el deber legal de respetarlos. Y eso implica pues, muchas acciones alrededor de eso. ¿Podemos decir que ESG es una política que está cambiando las empresas en el área de la diversidad? Yo creo que por lo menos es la puerta De entrada. Sí, de entrada para hacer ese tipo de reflexiones. ¿En qué se queda corto? En cuáles son los resultados de implementación que debo tener para realmente hablar de una organización sostenible, ¿sí? Desde esas tres perspectivas. Si hablamos de diversidad, tenemos que hablar de incorporación de talento, digamos por fuera de todas esas diferencias y que esa diversidad pueda ser clara, objetiva para todas las personas que están y hacen parte de la organización. Que en materia de los programas de promoción veamos también esa diversidad, no solamente en la base, sino que en los espacios de toma de decisiones podamos verlas representadas para que posicionen los temas de relevancia, no solamente desde la perspectiva de la población vulnerable, sino desde esa lógica de construcción de país. ¿Sí? Yo creo que esos vasos comunicantes comienzan a ser mucho más nutridas, las conversaciones que tienen los tomadores de decisiones frente a opciones sobre las cuales tienen que deliberar. Y el otro elemento que me parece a mí muy relevante es cómo a partir de esto que hacemos a nivel de las organizaciones se tiene un impacto directo en la manera en la que las personas se relacionan en su vida cotidiana.
lamentablemente nos quedamos cortos en términos de nuestros objetivos, porque muy seguramente tendremos excelentes funcionarios, pero no tendremos buenos ciudadanos. Y si no tenemos una sociedad con buenos ciudadanos, ¿sí?, muy seguramente las oportunidades de desarrollo de nuestro negocio se van a ver mermadas. Interesante, porque de cara a la construcción de los estados también está la Agenda 2030 y también un proceso de formación, también digamos de diversificación de muchos temas y por supuesto pues de políticas serias en esa materia. Lena Acosta, tú eres experta en asuntos étnicos y quisiera saber qué referentes has tenido a lo largo de tu vida que te han impulsado a llegar hoy a estar en el escenario en el que estás y por supuesto influenciar la vida de miles de personas que te ven día a día por medio de un video o en persona. Bueno, mi referente principal ha sido mi mamá. Sí, mi mamá es una mujer desde todo punto de vista berraca. ¿Sí? Supo identificar muy bien, por lo menos en el caso de mis hermanos y el mío, cuál era ese factor detonante de oportunidades. Y para nosotros fue la educación. Ella ha sido como esa guía muchas veces en la toma de ciertas decisiones, ha sido ejemplo de perseverancia, ejemplo de trabajo. Yo viví en una familia conservadora en términos de su conformación, pero mi mamá siempre fue un actor muy relevante que compartía las obligaciones con mi papá. Yo nunca vi, digamos, una estructura en la que la mujer estuviera relegada a ciertas actividades u oficios y el hombre a otros, no. En mi casa siempre fue muy compartido eso. Entonces el referente que yo tengo es de una mujer autónoma, independiente, una mujer que es capaz de soñar pese a las dificultades que encuentra en el camino y que trabaja de manera disciplinada para ir superando esos obstáculos. Ese es como mi referente más directo en términos de lo que puede ser un ejemplo para mí, pero en la lucha de la reivindicación de los derechos de la población afro, me enamoraban mucho las historias de Martin Luther King, de Rosa Parks, ver cómo ellos, pues muy reciente, Michelle Obama y su esposo, ver cómo ellos lograron superar ciertas dificultades, y no quiere decir que hoy el tema esté superado, por ejemplo en la cultura norteamericana, como no lo está superado en Colombia, pero ellos comienzan a ser referentes y comienzan a hacerle sentir a las personas que de pronto hacemos parte de esas poblaciones que hay una oportunidad y que es posible. Y tener esa ilusión cuando en muchos casos pegarte contra la pared cada vez que tocas los temas y encontrar que hay una barrera no solamente de comprensión, sino de disposición a aceptar que esa es una realidad pese a las evidencias, te pone en una circunstancia de desgaste. Entonces, ¿cómo superar el desgaste? De ahí viene la frase con la que tú terminaste la conferencia, y es dar la milla extra. De acuerdo. Dar la milla extra. ¿Qué tan importante ha sido en tu vida? Y quisiera terminar con esta pregunta la entrevista. Pues dar la milla extra es lo que me ha permitido avanzar en mi formación, pero también en mi desarrollo profesional. Dar la milla extra es lo que me permitió a mí, sin ningún tipo de apalancamiento político, comenzar siendo judicante y finalizar en el gobierno nacional siendo gerente de una entidad del orden nacional. La milla extra es lo que me ha permitido a mí hoy, por ejemplo, estar en el sector empresarial. La pregunta que yo me haría es, ¿a quién le vamos a seguir exigiendo la milla extra? A la población vulnerable que tiene que darle y darle y darle, y yo me pregunto hasta cuándo, para que vean que realmente somos capaces, estamos aptos para, necesitamos una oportunidad, y esa oportunidad la vamos a aprovechar. ¿Y sabes por qué la vamos a aprovechar? Porque nunca la hemos tenido. Cuando uno está acostumbrado a tener las cosas, muy seguramente pasa desapercibido que hoy tengas esta opción y mañana otra. Y muy seguramente para el resto del mundo importará muy poco si lo haces bien, regular o mal. Para cuando no has tenido la oportunidad y la tienes, te vas a esforzar de manera sacrificada porque no solamente llegues a la posición, sino que puedas desarrollarlo en debida forma, porque eres ejemplo para otros. Entonces yo creo que hoy es necesaria esa milla extra, no solamente de las poblaciones vulnerables, es necesaria esa milla extra desde el compromiso del más alto nivel de tomadores de decisiones de las organizaciones, para que cuando hablemos de diversidad e inclusión deje de ser retórica. Y por supuesto de la recolección de datos, que fue con la que empezamos la pregunta. De acuerdo.
Nena Custa, muchísimas gracias por estar en Revista C-Level. Gracias a ustedes y yo feliz de dar esta entrevista y en cualquier otro espacio en el que podamos seguir amplificando un mensaje real de diversidad e inclusión, yo feliz de poder compartir con ustedes.